pero quería saber un poco cuál es la opinión en cuanto a efectividad de coste de Ficosturf. Eh, Hablando claro, yo no he encontrado problemas para que el producto sea ni mucho menos considerado caro, y dentro del mantenimiento de un campo, a día de hoy, casi todos, con toda la tipología, digamos, de eso, de presupuestos, ¿no? Y de nivel técnico de campo, me han ido transmitiendo, ¿no? Y es asumible. Entonces, en ese sentido, pues a nivel económico yo no sé si respondo a esa pregunta que haces tú, Luis, pero es la impresión que tienen los campos a día de hoy. Y es un producto perfectamente costeable, como si dijéramos. Nos preguntan la dosis de agua recomendable por hectárea. El producto, para aplicarlo, se puede aplicar disuelto en, vamos, o a una concentración máxima, digamos, de un 10%, es decir, por cada litro de producto Ficosturf, unos 100 litros de agua. Esto es para aplicarlo pues con cualquier tipo de aplicador de fitosanitarios, etcétera. Enlazando con la pregunta que nos hace Antonio de incompatibilidades, si existen incompatibilidades con otros fitosanitarios, la respuesta es que fundamentalmente existen incompatibilidades con fungicidas, que son básicamente de usar algún fitosanitario el que vais a utilizar vosotros. Si nuestra recomendación es siempre hacer aplicaciones posteriores a la aplicación de este fungicida, de forma que además de esta forma restablezcamos esa microflora fúngica que perdemos en la aplicación de este tipo de productos. También nos pregunta Mario la inestabilidad de nuestros microorganismos a bajas temperaturas y cuánto tiene de influencia esto y cuáles son las máximas para el mejor rendimiento. Vamos a ver, el tema de las temperaturas, estos microorganismos fundamentalmente son microorganismos que oscilan en temperaturas entre los 0 y los 70 grados máxima en cuanto a lo que son los rangos de temperatura. Lógicamente, dentro de todo esto tenemos unos rangos de crecimiento óptimo, como en toda población microbiana, y en estos rangos de crecimiento óptimo estaríamos hablando en torno a lo que es temperatura ambiente. Nos vamos desde lo que son los 15 grados hasta lo que podrían ser unos 30 y pico, 38 grados, etcétera. Lógicamente nosotros, como aportamos muchas familias microbianas, no todas se desarrollan en los mismos intervalos, es decir, a intervalos más bajos de temperatura encontraremos más microorganismos mesófilos, mientras que a temperaturas más altas tendremos la mayor actividad de aquellos que funcionen a temperaturas más termófilas. Pero vamos, más o menos la oscilación del efecto del producto podríamos estar hablando de eso, entre, como ha comentado Pablo al principio, entre unos 8 grados y unos 35, 40 grados de temperatura, estaríamos hablando de rango de efectividad del producto elevado. Lógicamente, a menos temperatura, no es que tengamos una pérdida de lo que es la microbiota, pero sí tienes una pérdida de actividad, al igual que cuando en invierno nosotros nos recogemos en casa y nuestro organismo no quiere hacer nada. En el caso de los microorganismos sucede exactamente lo mismo, igual que sucede lógicamente con el caso del césped. Coincide, en lo cual es una ventaja, el efecto de movimiento de nutrientes y de facilitar la captación de estos cuando realmente el césped va a tener necesidad de este nutriente. Es decir, no tendría ningún interés dejar a disposición el nutriente en invierno cuando el césped realmente no lo demanda. Pues el producto funciona o el producto hace su mayor efecto en los meses primaverales y otoñales. También nos preguntan si se puede aplicar Cystium y Ficosturf con otros fitosanitarios. Ficosturf no presenta incompatibilidad con ningún fitosanitario, Cystium K no presenta incompatibilidad, puesto que el principio activo del Cystium K es los propios fitohormonas y polisacáridos propios del alga, es decir, son compuestos directamente ya funcionales.
y no tienen ningún grado de afectación por ningún tipo de fitosanitario, no así Ficostur, como comentaba antes, que sí que se ve afectado por cualquier producto Fungicida. sobre todo Fungicida. fúngico.